Para esta lógica que mencionás vos, que hoy, digamos, se supo de alguna manera atravesar todo este camino crítico, la verdad que habría que remontarse un poquito para atrás con los conflictos que vivió la cuenca del Golfo, ¿no? Claro. No escapaba si vos te ibas a los tiempos donde también se nos desplomaba el precio del crudo y se paralizaban las inversiones. No escapaban en los conflictos sociales, la paz social estaba constantemente, Totalmente. viste, Sí, sí, en conflicto, riesgo. corte, piquete, y creo que el quiebre de inflexión hacia una maduración de todos los sectores genera luego el conflicto denominado Los Dragones, allá por el 2012, creo que 12. lo que pasó fue, digamos, una barbaridad, ¿no? Creo que no sé, no hay un antecedente con tanta violencia, fue muy desagradable para toda la sociedad, ¿no? Totalmente. Yo Totalmente. tuve, en esa época yo trabajaba en Halliburton, en la empresa de servicios petroleros, y tuve compañeros que lo sacaron a los palazos de la operación, estaban operando y, viste, fue algo, Sí, muy, bueno, fue muy algo muy bravo. feo. Creo que a partir de ahí el sector de la política, el sector empresarial, el sector gremial reflexionan, recapacitan y comienzan un camino de maduración desde todos los sectores, ¿no? Sí, Que obviamente se fue mejorando y producto de esa maduración es que hoy nos encontramos con empresas, gremios, operadoras, gobiernos, municipios sentados siempre en una misma mesa tratando de resolver los problemas, con es mucha cierto. maduración por parte del sector gremial, con entendimiento a veces del sector empresarial, en este caso de las operadoras, y obviamente con el acompañamiento del Estado provincial, municipal y de los pequeños y medianos empresas de servicio que también se sumaron, digamos, a esta lógica que yo te estoy diciendo, porque a veces la costumbre que tenían, esto por ahí una opinión personal, desde cuando yo estaba en la parte privada, había un conflicto con gremial, con una empresa puntual, con una pyme, con una operadora y el gobierno, tanto municipal o provincial, medio que miraban de costado, esto es un problema entre trabajadores y privados, Tal cual. y no se involucraban. Y después también había conflictos entre empresas de servicios pequeñas con el gremio, y la operadora decía, no, un proveedor X que me presta servicio, que se arreglen ellos. Y hoy creo que se entendió que ese tipo de conflicto perjudica a la operadora, perjudica en parte al gremio, le genera problemas también a los estados municipales, provinciales. Ningún municipio, y en particular el de la ciudad de Comodoro Rivadavia, quiere que haya un corte de ruta porque te genera conflicto para otras Para actividades. todo, para la vida misma, digamos, para la logística misma del funcionamiento de Exacto. la ciudad. Y me parece que en ese sentido se llegó a esa maduración que hoy nos permite que ante situaciones como la que hoy estamos atravesando, o incluso la baja del barril, o incluso algunos conflictos puntuales que pasan con operadoras, nos sentamos todos en una misma mesa, nos escuchamos todos y tratamos de buscar la solución aportando cada uno desde el ámbito que puede su grano de arena, ¿no? Entiendo, entiendo. Y ese ejercicio sirvió un poco para atravesar la situación de esta pandemia que hoy estamos atravesando, donde allá por mayo, abril, mayo, éramos bastante pesimistas porque veíamos que, digamos, si bien el panorama era gris, pero decíamos, bueno, hay que tener, digamos, creatividad, porque las empresas no estaban produciendo. Totalmente. Las pymes las encontramos en una situación que ya venían castigadas Castigadísima. económicamente y Sí, financieramente. Pensamos que incluso muchas iban a quedar en el camino. Y la verdad que se fueron generando mesas de trabajo, buscando alternativas que hoy
nos permitieron por lo menos ya pasar lo peor. Yo considero que lo peor ya pasó y un poco, digamos, queda todavía un margen por seguir trabajando, ¿no? O sea, Es muy hay interesante eso, digamos. O sea, nunca había pensado en el marco de pensar los antecedentes de cierta conflictividad que tuvieron en la cuenca, como aprovecharlo como es para experiencia, para no repetir claro, esos errores y para tener esa instancia de maduración. Ahora, cuando tenés una situación tan compleja como esta, porque por un lado tenés una cuestión sanitaria que te obliga a extremar medidas de seguridad y de circulación, por otro lado tenés una cuestión de precio, de ciclo de baja de precio, que el precio toca los $20 en el caso del Brent a fines de abril, sí. y por otro lado tenés una situación de mercado interno donde la caída del mercado de nafta fue muy evidente, todavía no se recupera. Eh, Mm. ¿Cómo lo pensaron ustedes tratando de defender el mayor valor posible en la cuenca del Golfo San Jorge? Bueno, con respecto a eso, nosotros arrancamos allá en febrero, ¿te acordás cuando empieza a caer el precio del barril? Sí, Con las primeras reuniones con la Secretaría de Energía en el esquema que después termina siendo el barril criollo, ¿no? O sí, el precio del barril sostenido. Porque cuando nos juntamos allá por febrero, fines de febrero, principio de marzo, con las provincias productoras, en el marco de la FEPI, que también hay que recalcar que venimos trabajando bien con el resto de las provincias productoras, también en este espíritu de tratar de impulsar una política petrolera en común para todas las operadoras, después con los casos puntuales, obviamente, que pueda tener Vaca Muerta, Santa Cruz, Chubut, totalmente. Mendoza. Pero, digamos, buscábamos el espíritu de tener una herramienta que les permita a las provincias, a las operadoras y en general a la actividad que se pueda, mediante un precio de referencia, sostener, o por lo menos que el impacto en la pérdida de regalías no sea mucho para las provincias, que el impacto en la pérdida financiera para las operadoras sea lo mínimo, que la actividad se siga manteniendo. Bueno, con ese espíritu arrancó allá por marzo la redacción del barril criollo. Lo terminamos de redactar, bueno, discusiones, acuerdos, desacuerdos, armamos algo medianamente que consensuamos todo, pandemia de por medio. Y ahí pasa esto que vos decís. Nadie, o sea, cuando estábamos analizando esa herramienta, nunca nos imaginamos que la demanda de combustible se iba a ir al piso. Sí, a planchar tanto. Nunca imaginamos, exacto, nunca imaginamos que iba a sobrar petróleo hasta por debajo de las baldosas. Pero bueno, el decreto mal que mal salió y no nos daba tiempo para ponernos a estudiar nuevas modificaciones. Así que con eso, esa herramienta, por lo menos para nuestra cuenca, fue buena, no te diría que fue exitosa porque le faltó pulir, Sí, es cierto eso. pero ayudó Sí, en nuestro caso, ¿no? Si no vamos al caso de Neuquén, por ahí hablas con Alejandro, te dice que no, pero en nuestro caso ayudó. Y después el trabajo mancomunado que se hizo con operadoras de gremios y sector de pymes en esto de buscar herramientas de cómo ayudar sobre todo a la pyme que estaba más castigado, ayudó, en algunos casos ayudó mucho los beneficios que sacó el gobierno nacional con los ATP, con los no ATP alcanzó para, totalmente. Y sí, no alcanzó para todos. Parte de las pymes tuvieron que salir a pedir crédito en banco, que hoy todavía lo deben estar pagando, pero bueno, lograron llegar a hacer acuerdos con bancos. El gremio tuvo un rol fundamental, accedió a la quita de salario de todos los empleados de la actividad, cosa que yo, la verdad que eso sí, era muy difícil de negociar o de poder acceder. sí, La verdad que yo tengo amigos en el sector privado que hoy están trabajando en las operadoras y pymes más importantes de la cuenca y sí, tuvieron 40-30% de reducción de salario. sí, sí. Que Era complicado porque sí, recién ahora lo empezaron a recuperar. Y obviamente muchas operadoras que sin tener caja o teniendo la caja muy finita, bueno, pagaban por servicios que no se hacían y fueron arreglando y bueno, te pago y me devolvés con trabajo cuando pueda. Y todo esto que te menciono fue, digamos, producto de esta maduración y relación que se fue puliendo a medida de los años, ¿no? con el sector. es interesante lo que planteas. Ahora, vos decías recién lo peor ya pasó, en materia entiendo de que el precio del crudo llegó a estar $20, hoy está en 45.
por lo menos en el momento de hacer esta entrevista. El nivel de actividad es mayor que el que teníamos ni bien decretada la cuarentena, pues se frenó todo. Sí. ¿Qué escenario ves, si es que lo ves? Es medio hacer futurología todavía, porque la pandemia sigue ahí, pero ¿qué escenario Sí. ves para los próximos 6 meses, o si te animás 12 meses por delante, digamos, desde la cuenca, digamos? Creo que nosotros vamos a hacer un análisis en lo que respecta, si no nos hubiese agarrado la pandemia, yo creo que hubiese sido un año así todo con la baja del precio del barril, un año bueno porque veníamos incrementando producción, los proyectos de recuperación terciaria están dando muy buenos resultados. Sí, Y estábamos de nosotros, desde lo que es el gobierno provincial, analizando algunas medidas que seguramente las vamos a terminar de pulir y las vamos a terminar de anunciar para seguir fomentando actividad en nuestra cuenca. Yo creo que tenemos un panorama, ahora ya con la pandemia encima, muy bueno porque, digamos, la actividad o por lo menos bueno, la actividad sí, se reactivó en un 60%, te diría. Acá en la cuenca subieron muchos equipos. sí. eh, Pan American es la que más ha subido. YPF lo viene haciendo con los problemas que está teniendo YPF, pero bueno, ya tiene un perforador arriba. Sí, Nos reíamos sin reírnos porque nos da gracia, pero venía todo aceitadito y que empieza a pasar esto de la pandemia, que se contagia un operario, el equipo tiene que bajar la cuadrilla, bueno, toda esa complicación hoy está pasando, pero bueno, sí. ya habrá que convivir con eso. Pero yo le veo un futuro alentador porque tengo la esperanza que sobre fin de año no va a estar al 100%, pero en un 70-80% de la actividad va a estar Está bueno, recuperada. está bueno. CAPSA ya está ultimando los detalles para subir también los perforadores que tiene. El precio del crudo que hoy hay, obviamente no es el ideal, pero las operadoras han buscado alguna eficiencia en costos que les permiten con este precio del crudo seguir invirtiendo. Y a futuro yo la verdad que lo veo también muy positivo porque estamos sorprendidos con los resultados que estamos teniendo de la actividad terciaria, es decir, campos sumamente maduros cuando se acababan o se agotaban los procesos de recuperación secundaria y los mismos geólogos, ingenieros en reservorio te decían ya Sí, rascamos lo último de la olla, aparece una tecnología nueva como son los polímeros que hoy nos muestran que, por ejemplo, en los proyectos que llevó adelante YPF se está recuperando un 4% más de producción, ¿no? está Sobre bueno eso. esos campos, ¿no? Me acuerdo de hablar Eh, bastante con la gente o seguir bastante el proyecto de desarrollo que hizo sobre terciaria la gente de CAPSA. Para mí medio claro, que ellos avanzaron fuerte ahí. Y la realidad es sí, que cuando vos analizás el nivel de producción que ellos tienen por terciaria y que aspiran a tener hacia adelante, decís, sí, bueno, indudablemente hay una oportunidad acá, después hay que ver qué compañía lo utiliza bien, cómo es el empalme con la exacto, secundaria para no comerte con terciaria, aparte de lo que podés arrastrar con secundaria, claro. pero indudablemente hay una oportunidad ahí, digamos. Sí, la verdad que se abrió un horizonte bastante interesante con lo que es la terciaria. CAPS ha hecho mucha escuela, está siendo fuente de consulta de las otras Sí, me operadoras y imagino, la verdad que me le está imagino. yendo, a IPF le está yendo bien. Y bueno, creo que hay un panorama alentador a todo lo que vislumbro que puede seguir desarrollándose con exploración y la perforación de pozos P1, P2, ¿no? De la primaria, ¿no? Que todavía Sí. tenemos margen, ¿no? Ahí, Martín, si te pregunto un poco, de vuelta, sin entrar en detalle y entendiendo que este es un escenario excepcional, con lo cual no te puedo preguntar a fondo cuál es la posición con cada empresa, pero si podemos hacer un repaso por cada uno de los operadores grandes que tiene la provincia, ustedes Sí, tienen desde un jugador muy, muy grande, privado, como Pan American Energy, que es si se quiere, referente porque tiene un nivel de exposición muy, muy grande. Después tiene una sí, empresa de perfil bajísimo como es Capsa, pero que de repente es el cuarto, quinto productor de petróleo, casi en silencio. exacto. Tenés una empresa muy, muy grande como también con un jugador local como es Tecpetrol, que tiene el Tordillo y que en los últimos años ha perdido, si se quiere, nivel de actividad de Sí, producción. Y después tenés una empresa también gigante como YPF, que es mixta, que tiene el gobierno la controla. Podemos hacer un repaso de entre esos cuatro, y seguramente me olvido de algún jugador más pequeño, pero entre esos cuatro jugadores, ¿qué agenda tenés con cada uno? sí.
En esto que vos decís, Nicolás, yo creo que a veces, por ejemplo, Capsa es una empresa, te diría que se maneja, parece una empresa familiar, porque la manejan tres Sí, o cuatro personas con costos muy ajustaditos, aprovechan hasta último centavo sí. que generan, todos los costos controlados y a veces en las grandes organizaciones, como puede decir YPF, ¿viste? Se les Se te va fue de cauce, que digamos. se les fue de cauce y ahí empiezan los problemas. A veces pasa eso en las economías Sí, de las grandes cierto. empresas, ¿no? La agenda que tenemos con las operadoras, con estas cuatro que mencionaste, es básicamente, yo vengo hablando con CAPS y con YPF para fortalecer los proyectos de terciaria. Bien, Con Pan American, lo que vengo hablando es que, bueno, por tener la magnitud y la importancia, es el que nos puede llevar a terminar de estudiar la D129. De hecho, Pan American lo viene sí, haciendo y todo lo que es no convencional en esta provincia, que lo hay, creo que Pan American es el gran jugador que puede llegar a darnos una buena noticia en lo que es los reservorios no convencionales. Después claro. veremos qué hacemos, ¿no? Porque Sí. no, te imaginas, no está todavía desarrollado vaca muerta, ponernos a competir No, pero por lo menos con tener en claro cuál es el recurso que tenés hacia futuro, digamos. pero desde el punto de vista de reservas, exactamente, por lo menos tener ese horizonte y por supuesto con Pan American armando mucha estrategia para aumentar los niveles de exportaciones. Sí, Hoy Pan American es el principal actor que exporta y tiene capacidad para seguir exportándolo, así que estamos trazando una agenda para, ya te diría, para el año que viene de seguir incrementando exportaciones. Ellos la cuota del mercado local la tienen, si no, no, o sí, sea, está cubierta, si no, si este país no sigue creciendo, nos vamos a quedar estancados está con bien, ese cupo de crudo escalante. Entonces venimos conversando de que tenemos una ventana importante para exportar, ¿no? claro. Para aumentar los niveles de exportación. El año pasado, en el 2017, estábamos en un 35, 32% de la producción que sale de la cuenca se exportaba. Sí, Y en el 2019 llegamos a 38, casi 40, ok. y en el 2019 hubo meses que hicimos 50 y 50. Es Wow. decir, exportamos la mitad y ¿Y cuál introducimos sería el mercados. objetivo, un target deseable, digamos, de acomodarte ahí? Yo, mirá, cuanto más pueda seguir exportando, pero exportar, o sea, mientras esté cubierto la demanda local, si se puede seguir exportando más, sería ideal. 50 y 50, la verdad que no es mal número. Y sobre todo, ¿qué beneficio le estamos buscando a seguir exportando? Que, bueno, estamos en tratativas con el gobierno nacional para que nos baje un poco la retención a las exportaciones. Sí, Ya lo hizo con el decreto, que eso también a nosotros nos favoreció. sí. En el decreto se escaló la tasa de exportación. Y bueno, ojalá si el país empieza a ir mejor y le empiezan a ingresar dólares, podamos. Yo no te digo capaz que no, que vaya a cero, pero bueno, tratar de que se baje un poco más. O sea que esa escalerita que tenés entre 45 y 60, y después de 60 a determinado nivel, como ajustarla un poquito más todavía. Ajustarlo un poquito más, sí, sí, sí. Y te quedó pendiente Tecpetrol, que es una empresa que claramente en los últimos años tuvo Sí, mayor foco en Neuquén, pero que sin embargo opera un campo que en su momento fue importante para la provincia y lo es todavía, como el Tordillo, sí, digamos. Ahí sí. es una agenda por ahí un poco más complicada, pero ¿cómo lo ves? Sí, con Tecpetrol, digamos, yo creo que hay que buscarle, es lo que vengo hablando con ellos, hay que operar el yacimiento de otra manera, salir de la manera, no sé si tradicional o de estos Sí, últimos años, porque Tecpetrol tiene la particularidad de que los pozos son muy profundos, claro, tiene mucha contaminación de dióxido de carbono. cierto. Y bueno, no escapa también
a los cortes altísimos que tiene de de agua. agua. Con lo cual, yo siempre lo hablo con ellos, bueno, posiblemente haya que buscar otro tipo de alternativas para manejar ese yacimiento, que hoy les está costando, digamos, encontrarla, pero ahí es donde entra la parte del Estado provincial, va, por lo menos de la que a mí me compete, que me lleva a pensar, y es un poco lo que estamos analizando, es decir, yo no sé si la actividad petrolera no tendría que entrar en una fase o empezar a buscar alternativas de que hoy hay yacimientos que están produciendo o que ya tienen un declino importante por la actividad de producción que tiene, que no sé si se bancan un 12% de regalías. Entiendo. Entonces estamos analizando esa posibilidad de ver sobre curvas de producción, sobre excedentes de producción, buscar incentivos o beneficios para este tipo de yacimientos, porque me parece que hay que elaborarlos de otro tipo de manera. Y cuando digo elaborarlos de otro tipo de manera, también hay que meter también la parte laboral, del gremio, bueno, hay que sentarse a buscar algunas ideas, porque a ver, yo como en la función que a mí me toca, cuando me siento a ver estas cosas, digo, pucha, si este yacimiento yo le sigo aplicando 12% de regalías, capaz que el año que viene le tengo que poner la tranquera, el candado y Sí, lo tenés que cerrarlo. cerrar porque el flujo no te da. Claro, y si yo le voy, armamos un buen incentivo, beneficio, no sé qué palabra ponerle, donde le podemos cobrar la mitad o bajarle 4 puntos, capaz que lo tengo produciendo 10 años más. Te hace mucho la diferencia. Y eso podría ser sobre una curva de declinación, entonces todo lo que es adicional. Todo lo que es, exacto, todo lo que es Claro. excedente se puede promocionar con una baja regalías y atrás me viene el beneficio de que los equipos siguen arriba, sigo generando fuente de empleo, toda esa cuestión que yo ahora lo estoy analizando puertas adentro con la gente del ministerio, de mi equipo, a ver si podemos buscarle alguna otra vuelta a este tipo de situaciones, campo muy maduro. Sí. Si vamos a CAPSA maneja a veces 98% de agua, corte de agua, mueve agua, gasta la plata moviendo agua. Moviendo agua. Totalmente, totalmente. Entonces estamos analizando y mirando eso, haciendo un poco de análisis con la historia de producción de la cuenca, de los yacimientos puntuales, estamos metiendo el análisis de todas las cuestiones técnicas para ver si podemos armar algo que también nos permita tener, bueno, seguir sacando un poquito más de la olla, ¿no? De Lo estos entiendo. No, yacimientos no, que hoy. es que hay que ser creativo en ese sentido, desde la creación de la política y de la regulación para de alguna forma defender el activo. O sea, ustedes tienen o sea, vos en tu lugar, me imagino que debe ser complejo. Decías recién que estabas pensando, antes de la pandemia, en una serie de medidas como para tratar de marcar el rumbo de lo que viene en materia hidrocarburífera en la provincia. Que agarra la pandemia en el medio y bueno, eso trastoca toda la agenda y demás. Uno de los puntos seguramente estabas pensando es este de regalías, que es central. Sí, ¿Hay alguna otra cuestión más que en un escenario post pandemia cuando llegue ese momento, crees que hay que poner el foco ahí? sí, y con el mismo espíritu y sentido estamos solicitándole al gobierno nacional que nos dé una mano, porque si los proyectos de polímeros siguen andando bien, hasta que logremos tener un polímero hecho nacional, hoy los polímeros pagan mucho impuesto cuando se ¿Nos importa? importan, ¿no? Claro. Creo que llega un 12, un 15%. Sí, sí, Y la verdad que es alto. bajarle, sí, bajarle unos puntos, tampoco que no paguen nada, pero que sí se pueda tener algún beneficio puntual para esos productos que vienen para una actividad sumamente puntual y que hoy no lo podemos fabricar en el país. Sí. Y que va a tardar, porque ITEC está con algunos estudios, pero lleva tiempo, hay que probar. No, además cada Bueno, campo necesita un polímero distinto, es complejo, digamos, eso. y la verdad que esa era otra de las medidas alternativas que veníamos planteándole al gobierno nacional antes de la pandemia, que bueno, después
medio que no le dimos pelota, pero ahora retomamos las conversaciones, vamos a esperar que se acomode un poco la Secretaría de Energía para volver a manifestárselo a Darío Martínez, pero por ejemplo, cada oportunidad que yo tengo de participar en alguna reunión con Culfa, sea por otro tema, le digo, ministro, recuerde los polímeros para Tal cual, Chubut. tal cual, tal cual. Porque a veces con ese simple gesto ayuda. No, Yo no, creo sin duda, que sin duda, sin duda. ayuda, Vaca Muerta lo podría haber tenido con equipamiento, viste, a la hora qué sé yo, con equipo que se podría haber beneficiado con alguna baja de impuestos y No, bueno, no. sin duda, sin duda. Martín, para no robarte tanto más tiempo, y dos preguntas puntuales. Una sobre el tema barril criollo, que vos decías que, bueno, seguramente era una herramienta perfectible, o sea, se podría haber mejorado, pero es lo que salió. El viernes se cumplieron 10 días donde el precio promedio estuvo por encima de los $45. Sí, De alguna correcto. forma vos hablas con refinadores y con algunos productores y te dicen, bueno, quizás es lo mejor que podía pasar porque ahora con el precio este ya podemos negociar el refinador y el productor en algún precio parecido al export parity o al precio Sí. que le cierre a ambos y demás. Hay otros que te dicen, no, bueno, tenemos que discutir un precio de vuelta cercano a los 45 que había antes y fijar eso. Y hay provincias que te dicen, no, nosotros tenemos que seguir manteniendo, cobrando eso sobre regalías, nos da más fuerza para negociar con el operador, con el productor, hay que pensar de qué manera se continúa. ¿Tenés una posición tomada ahí o todavía no? Mi problema, como te decía antes, nuestro problema no fue tan grave porque las dos principales compañías acá son las integradas y Exacto. tienen las refinadoras y producen. Sí me queda por ahí Caps y Tecpetrol que tuvieron que salir a hacer este tipo de negociación que vos decís. Sí, Yo creo que hay que, a ver, no lo hemos podido hacer, estaba planificada una reunión con operadoras, refinadoras y provincias sí, para encontrar un acuerdo que nos beneficie a todos, porque a veces nuestra idiosincrasia como argentino, a veces, viste, yo, obviamente, como en sí, la función que me toca, quiero recaudar por regalía sí, sí, pero el desconocimiento de no saber bien, por ejemplo, el tema de refinación, que yo lo conozco hasta por ahí nomás, es probable que en ese capricho mío perjudique otra actividad. Y a veces hay que encontrar ese equilibrio. Obviamente tiene que ser en desmedro de que sí, si la provincia o las provincias no pierden ingresos por regalía, que sea lo mínimo indispensable. Digamos, si el operador tiene que pagar un poquito más que lo haga, y si el refinador perdón, si el refinador tiene que pagar un poquito más que lo haga, que se puedan llegar a lograr acuerdos en donde la pérdida, digamos, sea compartida, ¿no? claro, claro. Obviamente que yo creo que por ahí sí, ahora con la caída del decreto, por ahí yo veo un beneficio, sobre todo para las provincias, porque ahora yo me escudo en decir, no, el precio internacional está este, hay que pagar esto, Claro, y ahí después entra otra negociación con los productores y la refinadora, ¿no? entiendo, entiendo, Yo le voy a exigir al productor que me pague el precio de regalía, ¿no? te entiendo. Y ahora la última. Hubo un cambio de autoridades fuerte y más que nada, no solo de autoridades, sino también de estructuración del área energética a nivel nacional. Asumió Darío Martínez y el área de energía pasó bajo la órbita del Ministerio de Economía, después de trabajar los primeros 8 meses de gobierno bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué expectativa te genera ese cambio? No sé si ya has hablado con Darío Martínez como para generar alguna agenda, si lo vas a hacer a través de la OFEPI institucionalmente, ¿cómo ves ese escenario? Que haya pasado a la órbita de economía, la verdad que todavía no sé si es bueno o es malo, la verdad que no Sí, ha sido un cambio estratégico, entiendo, del gobierno nacional, encabeza el presidente y sus funcionarios más allegados, que obviamente tienen una foto que yo no tengo. Y con Darío Martínez, bueno, yo lo conozco, así que me he comunicado con él. Seguramente vamos a trabajar con las dos agendas, tanto como con la de la OFEPI como la individual por la provincia del Chubut. Y bueno, viste, todo cambio a veces te genera esa expectativa, es decir, bueno, lo que no pude lograr con la gestión anterior por cuestiones que
la verdad que no conozco en profundidad, Sí. te lleva a pensar, bueno, por ahí era necesario, y ahora se abre otra agenda para las provincias. Se venía haciendo un trabajo bastante interesante con Juanjo Carvajales, así que, bueno, ojalá que se pueda continuar con todo eso, ¿no? Ok, bueno Martín, la verdad que te agradezco muchísimo la atención, es nada, una suerte poder hablar con vos.